Video 24, la santificación y el mundo. En el libro de Santiago, en el capítulo 4, versículo 4 y 5, dicta: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu Santo que Él ha hecho morar en nosotros os anhela celosamente? Empecemos a definir primeramente qué caracteriza lo mundano. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, apunta: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, si el Espíritu Santo nos anhela celosamente, debemos empezar a ver claramente lo que sí es del mundo, lo que sí desagrada a Dios y lo que se ha levantado como dogma, como cortina o como tradición dentro de las iglesias. Sin fin y miles de cosas se prohíben en muchas iglesias, equivocando el concepto del mundo y añadiendo cosas que la Biblia no dicta y no tiene nada que ver. De esta manera, los deseos de la carne provienen del griego epitumai, que indica el impulso interno y la codicia apasionada. Esto se hace referencia a la carne no como el cuerpo físico, sino como la naturaleza depravada que tanto he venido explicando en los vídeos anteriores. Juan está subrayando la naturaleza depravada que gobierna al hombre y que se opone a Dios, porque la carne designa esa actitud que orienta al hombre hacia sí mismo, que persigue sus objetivos, que muestra autosuficiencia e independencia de Dios. El segundo elemento es los deseos de los ojos. ¿Por qué habla puntualmente del deseo de los ojos? Porque los ojos son la fuente del deseo. Aquí parece aludir a las tentaciones que provienen de afuera. Cuando vemos reiteradamente cierta cuestión que nos causa mucho atractivo. Podría ser la referencia de Mateo 5:28, cuando el Señor enseña que se puede pecar con los ojos, cuando dice que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Entonces, las exigencias del Señor son tan altas que un simple deseo de los ojos, con codicia, con maldad, con pornografía, con adulterio, con fornicación, basta para tener un adulterio en el corazón. Y esto constituye una de las partes fundamentales del deseo de la carne. Cuando habla, oh almas adúlteras, se refiere a todo el pecado intrínseco del corazón que sin lugar a dudas debiera de ser abandonado. El tercer elemento que caracteriza el enfoque del mundo es la vanagloria de la vida. Y aquí se refiere al vocablo alazonia, que denota jactancia, alarde, seguridad vana, depositar los recursos en sí mismos y que se puede pensar que se puede moldear la vida
sin la ayuda de Dios. Esta es la esencia del pecado. Querer encontrar la vida lejos de Dios. La frase, la vanagloria de la vida, se podría traducir como el orgullo que tiene uno por su propio estilo de vida. Todo esto indica altivez. Y hay que recordar que la Biblia dice, al altivo, el Señor lo mira de lejos. Salmo 138:6. La arrogancia es ese orgullo vacío que muestra el hombre exagerando lo que tiene o lo que él piensa que tiene para impresionar a otros. Es ese rechazo por Dios. Así, el término indica algo arrogante que uno cree que puede controlar en el futuro. Los tres elementos se indican para denotar un impulso y una ansiosa búsqueda de afirmar una personalidad caída lejos de la presencia de Dios. Así, el deseo de poder, el deseo del dinero, el deseo de la autojustificación está muy presente en los falsos ministerios de apostasía, como lo puedes ver, por ejemplo, en Cash Luna. Si tú analizas el ministerio de Cash Luna, su hablar, su prédica, te das cuenta que simplemente el Señor promueve una vida llena de egoísmo, una vida llena de idolatría propia, y al mismo tiempo te hace creer que Dios te llamó para que seas rico, próspero, poderoso, que seas un campeón. Porque imitando los conceptos del mundo introducidos a la iglesia, ahora se quiere hacer creer que la iglesia es la moderna empresa eclesiástica o religiosa donde todos los miembros están conjugados para ser ricos y poderosos. De esta forma, al autoexaltarse la figura humana, se comete el grave pecado de soberbia, porque se busca más la autojustificación y la figura de uno que la de la gloria de Dios. Y esto es muy, muy peligroso, porque la propia naturaleza humana, en el hombre caído, en el hombre corrupto, siempre ha buscado esa autoseguridad, esa autoafirmación dentro de un mundo existente. Pero llevarlo a la congregación, llevarlo a las cosas santas, llevarlo a las cosas de Dios, es peligroso, porque entonces el hombre ya no pone las cosas, la mira en las cosas de Dios, sino en el líder. Por eso es que existe hoy tanta idolatría y tanta adoración a los pastores. Tú lo sabes perfectamente bien, que hay miles y miles de los autodenominados cristianos que defienden más a sus pastores que a la propia escritura. O sea, han cambiado la idolatría del Papa por la idolatría pastoral. Ahora ya no se cree en el Papa como el jefe supremo de la iglesia, que realmente nunca lo ha sido. Sabemos que es un dogma falso, pero ahora se cree en la palabra infalible del pastor. Y se piensa que lo que el pastor dice es materia de fe o materia de dogma, y no hay permiso o no hay algún requisito para pensar. Eso es soberbia, eso es orgullo, eso es quitarle la gloria a Dios en la materia de autoridad y arroparse de esa autoridad para hacer las cosas
que no voy a tocar ahorita, pero sabemos que existen dentro de las iglesias. Entonces, los deseos del mundo, la vanagloria de la vida, va más allá de que si las mujeres se pintan o no se pintan los ojos, se pintan o no se pintan los labios, de que escuches o no escuches música del mundo, de que si hagas o no hagas, como dice Gálatas, preceptos los cuales tienen duros tratos con el cuerpo, pero no tienen referencia alguna a la salvación. Repito, que sin fin de iglesias se han impuesto estas normas como un dogma, como una tiranía de un pensamiento absurdo, pues eso es cuestión y problema de cada iglesia. Pero la Biblia apunta más allá de una imagen externa en donde el problema va directamente en el corazón. Por tanto, el Espíritu Santo que mora dentro del creyente nos muestra cómo el corazón debe ser purificado y cómo ciertos rasgos dañinos deben ser extirpados dentro del corazón del propio creyente. Santiago hace referencia al adulterio como una figura de infidelidad espiritual, pues conforme a la enseñanza del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios es representado como la esposa del Señor. Concretamente en todo el libro de Oseas, donde el Señor recrimina al pueblo de Israel a través de este profeta por la infidelidad que tiene hacia su Señor. Si tú lees con atención el libro de Oseas, se muestra, por un lado, el amor indescriptible, el amor infinito, el amor que no podríamos expresar de Dios hacia el pueblo de Israel. Pero a la vez le muestra cómo este amor ha sido mal pagado por la infidelidad del pueblo judío. En esa infidelidad, obviamente, Dios, al ser un Dios celoso, un ser moral, reacciona y a veces muy violentamente y recrimina esa infidelidad al pueblo de Israel para que éste retorne a los caminos del Señor. Oseas es el libro que más representa el adulterio espiritual y la manera en que se abandona al Señor por seguir falsos dioses y falsos ídolos. Aquí también tendríamos que ser muy puntual. Las imágenes retóricas o la forma de espiritualizar sería ya como en segunda forma. Pero la primera forma es la recriminación clara y directa que Yahvé de los ejércitos hace en contra de la idolatría pagana, en contra de adorar otros dioses y de adorar imágenes y figuras que quieren sustituir la gloria de Dios. Si todavía existiera alguna persona que tiene miles de dudas en cuanto a adorar imágenes de yeso, de piedra, de cartón, de madera, de cera y cuanto locura se han inventado hoy, pues tendrían que ir directamente al libro de Oseas y ver cómo Dios castiga, recrimina de una manera muy violenta y severa la idolatría. Por eso es que nos hemos quitado la idolatría de adorar muñecos y monitos, porque el libro de Oseas es muy claro y enfático para este tipo de cuestión. Pero de igual modo, la raíz va más allá de una simple representación literal o simbólica de adorar muñecos. El punto principal es el corazón. Y Jesús lo describe de una manera muy clara en el Sermón del Monte, en las Bienaventuranzas, cuando afirma que bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y cuando vuelve a afirmar que del corazón nace los malos deseos, los adulterios, los homicidios, y toda la maldad proviene del corazón. Entonces,
necesitamos forzosamente, sin lugar a dudas, el poder regenerador del Espíritu Santo, el poder de Dios venido de lo alto para podernos quitar del corazón no tan solo los pecados escandalosos, también los pecados de ira, de enojo, de furia, de maldad, de que un enojo no controlado pueda convertirse literalmente en un asesinato y poder tener la paz que gobierna todo el entendimiento basado en no amar los deseos del mundo. Si realmente nos pusiéramos a pensar las riquezas y profundidad que tiene la Biblia en el sentido ético y moral, nos daríamos cuenta que la experiencia espiritual va mucho más allá del circo y teatro que hoy se han inventado los modernos pastores. La espiritualidad en la experiencia práctica es una espiritualidad en donde tienes gozo, paz, pero no por ese gozo y paz dejas de tener justicia. No por ese gozo y paz dejas de hablar la verdad. No por ese gozo y paz dejas de ser un hombre que pelea o que lucha insistentemente por el bien moral del prójimo. Lo he dicho sin fin de veces, se ha distorsionado tanto los vocablos primarios de la Biblia que tendríamos que revisar profundamente todas nuestras teologías y todas nuestras doctrinas. Pero seamos más claros y miremos el vocablo que significa ser amigo del mundo. Sabemos que la palabra mundo es el vocablo griego cosmos, en el cual está referido al sistema controlado de maldad por Satanás. Esto ya es muy claro. Pero ahora, cuando Santiago habla en 4:4 que se constituye enemigo de Dios, realmente, ¿qué está queriendo decir? El griego voloté indica una elección deliberada. Se trata de una decisión consciente, a plena voluntad, como resultado de una reflexión. Es decir, que nadie te impone una pistola para hacer cosas que no quieres, sino tú por tu gusto, tú por tu agrado, tú por tu placer, tú por una decisión determinada de tu libre albedrío, decides apartarte del camino de Dios e ir en pos de lo que tú podrías considerar el mejor camino. De esta manera se hace una elección deliberada. Se hace una elección deliberada en tu propio pensamiento. Y aquí no tendríamos que culpar al diablo. Aquí es tu decisión, es tu pensamiento, es tu sentimiento, es tu deseo, es tu maldad, es la necesidad de satisfacer ese placer, cualquiera que sea, y decides no obedecer. Aquí no tiene nada que ver el diablo. Ni el diablo te tienta, ni el diablo te pone trabas, ni el diablo te pone trampas, ni el diablo te seduce. Aquí es tu maldad, es la maldad intrínseca del corazón que por propia elección tú decides pecar. Porque ahora, perdón por ser tan reiterativo, ahora también todo le echamos la culpa al diablo. Y de esa manera le quitamos al creyente la parte moral de responsabilidad. No todo es asunto del diablo. No todo el diablo tiene la culpa. No todo el diablo te pone estratagemas de error o de trampas para que caigas en ellas. La mayoría de veces, sin lugar a dudas, es el corazón no regenerado y el corazón no rendido a Dios el que dicta y sigue los caminos de maldad del hombre. Seamos responsables y seamos conscientes hasta dónde todavía la carne en esa depravación domina al hombre y no se sujeta a los deseos de Dios. Porque, caray, ahora en su mal llamada guerra espiritual,
todo es diabólico, todo es satánico, todo es de los ángeles caídos y hacen al cristiano un inocente ser. Y eso tampoco vemos que a la luz de la Biblia es válido. El cristiano tiene la responsabilidad de la conducta moral. Y si él decide apartarse de los caminos, es en su libre elección. Por eso la santificación en el mundo es la elección que el creyente hace. El Espíritu Santo nos anhela celosamente, pero el creyente es el que decide realmente qué camino seguir. De esa forma, la amistad del griego pilía indica una relación de intimidad. De tal forma que según la Escritura, Cristo murió por el mundo y está relacionado con un mundo peregrino que necesita la redención. Ahora, ¿cuál es la reacción del Espíritu Santo cuando el creyente decide ir en pos del mundo? Les dice que el Espíritu Santo no ve con indiferencia este proceder, porque Él es celoso. Es celoso de todo aquello que implique la naturaleza caída que pudiera controlar al creyente. El Espíritu Santo anhela celosamente que los cristianos le permitan controlar sus pensamientos, sus palabras y sus hechos. El Espíritu Santo desea ver al creyente dependiendo de él. Por esta razón, la posible traducción sería: el Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros, celosamente anhela la plena devoción de nuestros corazones. Así es, la versión hispanoamericana afirma o traduce: el Espíritu Santo que Él ha hecho habitar en nosotros nos ama hasta sentir celos. El Espíritu desea celosamente tenernos como suyos. Ahora, si el Espíritu Santo nos anhela celosamente, si el Espíritu Santo nos ama con tanto celo, pues nos damos cuenta que realmente, yo soy el primero en incluirme, que hemos cometido un pecado muy grave. Hemos cometido un pecado muy grave porque hemos traicionado la verdad de la Escritura. Hemos traicionado la verdad del Espíritu Santo. Hemos traicionado su presencia, su comunión, su intimidad por cosas pasajeras de este mundo. A todos nos ha pasado, reitero, me incluyo, pero no va simplemente de un haber pasado o de un accidente fortuito. Es que realmente hemos despreciado la presencia, la esencia y la gloria de Dios en nuestras vidas por cosas del mundo. A lo largo de la tira de estos videos, personalmente, a mí Dios me ha mostrado realmente cómo funciona y opera el Espíritu Santo y lo que pide de mí. Y estos videos deberían de hacerme más santo, deberían de haberme entregado más y cambiar la revolución y las ideas del Espíritu Santo, a veces tan ajenas y extrañas que teníamos, para conformarlo al texto bíblico. Lo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, que la infinita misericordia de Dios nos ayude a estar en esa intimidad, en esa presencia y en ese escuchar la voz del Espíritu Santo para glorificar a Cristo a través de la Escritura. No para inventarme chifladuras, no para inventarme mitos, no para inventarme argumentos, no para inventarme modas y de una u otra manera seguir robando y estafando a los creyentes. Esa no es la misión del Espíritu Santo. La visión del Espíritu Santo, el anhelo celoso que Él tiene hacia el pueblo cristiano es por la santidad, por la verdad, por la justicia, por la rectitud, por la integridad, para que en santa paz escuchemos su voz y obedezcamos. Hemos visto también a lo largo de estos vídeos que la labor del Espíritu Santo es que nos ayude a obedecer.
Y que cada día que despertamos en la gracia de Dios, rindamos esa obediencia que tanto Dios espera de nosotros. Que tú, que yo, que todos aquellos que estemos conscientes del celo del Espíritu Santo, nos orille y nos obligue, si valdría la expresión, a doblar nuestras rodillas por rectitud, obediencia y santidad. Un ejemplo claro de lo que vengo afirmando, de los celos que el Espíritu Santo tiene por el creyente, es cuando el creyente le da más peso a la voz del pastor, a la voz del líder, que la propia Escritura. Porque hemos dicho hasta el cansancio que la tercera persona de la deidad solamente se deleita en glorificar a Cristo y alumbrar con su poder la revelación de la Escritura. Entonces, cuando un cristiano le hace más caso a la voz de autoridad del pastor, aun cuando éste violenta flagrantemente los principios morales de la Escritura, obviamente el Espíritu Santo se entristece, lo hace sentir celos. Y la palabra celos es por un amor infinito que el Señor nos tiene. Por ahí, en el video que grabé de las arras del Espíritu, se me ha dicho que yo he promovido mi soltería y que he promovido que estoy solo para buscar esposa. Pero realmente eso es una falsedad. Y eso es un argumento muy errado, porque recurrí a la imagen retórica de ese principio rector, porque ahora tenemos que explicar las cosas esenciales de la Biblia como el ABC del cristianismo. Estando tan errados, tan confusos, tan mal orientados en la Escritura, he recurrido sin fin de veces a ejemplos tan primarios, tan básicos, para que se pueda entender el concepto, que fue lo que hice en el otro video. Y lo hablo de esta manera porque ahora recurriré a otro ejemplo. Alguna vez, todos nosotros, como seres humanos, hemos amado de una manera profunda, de una manera descabellada. Y por ahí dicen que el amor sin locura no es amor. Pues alguna vez todos nosotros amamos en esa locura. Y cuando veíamos al ser amado con otra persona, y cuando veíamos al ser amado que no estaba en concordia con nosotros, pues sentíamos celos. Y nos enojábamos, y gritábamos, y reñíamos, y nos dolía el corazón. Porque los celos están puestos en el corazón del hombre para salvaguardar esa parte de fidelidad y de integridad que le debemos al prójimo. Pues si esos celos nos hacían llorar, si esos celos nos dolía el alma, nos ponían tristes y nos sentíamos que la vida se nos iba, hablando de un amor humano, la reflexión estriba en que es exactamente el mismo celo que tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos ama tanto, pero tanto, que siente esos mismos celos, ese mismo dolor, ese mismo entristecimiento que la Biblia lo dice, ese mismo sentimiento. Por eso el Espíritu Santo es una persona, porque se le puede entristecer, y solamente a una persona puede tener ese sentimiento, salvaguardando, por supuesto, el caso de la divinidad. Entonces es la figura que usa Santiago al referir a los celos. Es un amor celoso, es un amor que duele, es un amor que lastima, es un amor que entristece al propio Espíritu Santo por no permitirle dirigir nuestra vida. Y reitero, pues qué gran pesadumbre causa
el concepto, porque pues, realmente aquí todos somos culpables. Y ahí o aquí no me estoy refiriendo realmente al pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que no se le ha permitido al Espíritu Santo obrar conforme a la Biblia lo dicta. No hemos rendido nuestras vidas, no hemos rendido nuestras pasiones, no hemos rendido nuestro intelecto, no hemos rendido el corazón a su presencia y a sus pies. Cuánta labor tiene que hacer todavía el glorioso Espíritu Santo en la vida de cada creyente. Y esta es la verdadera labor del Espíritu en la Escritura, en la vida de cada cristiano. La lección debería de llenarnos de una reflexión profunda y de una meditación intensa en la palabra de Dios, porque la relación e intimidad con Cristo a través del Espíritu Santo pues es más profunda de lo que realmente creíamos. Por eso la larga edición de estos videos sobre el Espíritu Santo, para que tengamos un claro concepto de su obra y ministerio dentro de la Biblia y dentro del cuerpo del creyente. Lo grave de las cosas del mundo no solamente está en ciertos lugares mundanos. Lo más grave son las cosas del mundo y los criterios que transmiten. Lo grave es la atmósfera moral o inmoral que todos respiramos en nuestro contacto diario con el mundo. Lo grave es esa atmósfera que inhalamos, que recibimos y que muchas veces exhalamos, es decir, que estamos influenciados por el mundo. Santiago habla tan crudamente de ese mundo que lo dice en dos maneras. Uno, es que el Espíritu Santo que hay en nosotros, ese Espíritu no habita pasivamente en el creyente. Ya lo hemos revisado. Y bendito Dios por ese Espíritu Santo que no está pasivo en el creyente. El Espíritu Santo dentro del verdadero cristiano activa, renueva, energiza, motiva, orienta, alienta, inspira al creyente a las cosas santas y a las cosas de Dios. Si una persona no tiene o no es orientada a la Biblia, no es orientada a la oración, no es alentada a la adoración, no es alentada a la rectitud y a la obediencia, pues sencillamente no tiene el Espíritu Santo. Hemos visto que el Espíritu Santo orienta a la santidad. Y si alguien no es orientado a la rectitud y santidad, sencillamente no tiene al Espíritu Santo. ¿Cómo sé yo que Cash Luna, a pesar de que escribió un libro sobre el Espíritu Santo, es un mentiroso y falsario? Porque todas sus predicaciones no están orientadas a la rectitud y a la verdad, cosa que sí hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a orientar a leer la Biblia, te va a orientar a la oración, y te va a orientar a glorificar a Cristo en la obediencia. Muy difícilmente el Espíritu Santo te podría guiar a un concierto mundano, perverso, disfrazado de cristiano de Marcos Witt. Porque ahora vuelvo a reiterar, todo lo mundano, todo lo pagano, todo lo impío, todo lo satánico del mundo ha sido introducido a las iglesias bajo el disfraz del Espíritu Santo. Y eso sí es una verdadera blasfemia. Atribuirle obras al Espíritu Santo y atribuirle dichos al Espíritu Santo que no hizo y que no dijo es una verdadera blasfemia. Ahí sí seamos claros y ahí sí expongamos con todo el rigor de las palabras la profanación que se ha hecho al glorioso Espíritu de Dios. El Espíritu Santo no te va a guiar a pedir dinero. El Espíritu Santo no te va a guiar a un adulterio físico o espiritual.
El Espíritu Santo no te va a guiar a que contradigas la Escritura con conductas que rayan más allá de la locura. Espero que a lo largo de estos vídeos ya hayamos entendido de una manera más clara la función y misión del Espíritu Santo. Porque lo he dicho clara y puntualmente ya a lo largo de 24 videos. Así que dejémonos de tonterías, dejémonos de locuras, dejémonos de cursilerías y dejémonos de un lenguaje carismático, pentecostal, blandengue, de un lenguaje encubridor, de un lenguaje donde te haces cómplice de las delincuencias pastorales y ministeriales, contradiciendo la misión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llevar al cielo, pero para que esto suceda, ya te está llevando primeramente a la obediencia. Sería inaudito que aquí no quisieras obedecer y allá quisieras disfrutar de las riquezas de la gracia en Cristo. Si algún día pretendes llegar al cielo o pretendemos llegar al cielo, nuestra obediencia radica primeramente aquí, en el mundo, en un orden satánico que día a día nos desafía a la rectitud y verdad. Así que si el mundo se opone a la verdad de la Biblia, a la verdad de Dios, pues es nuestro deber, sin lugar a dudas, ser luz para el mundo. Siempre recuerdo la frase de una licenciada a la que estimo mucho, que afirmaba ella que en el mundo no hay justicia y que por eso ella no hacía justicia porque el mundo es injusto. Y tiene razón. El error radica en que si el mundo no es justo, tú como cristiana, tú como cristiano, estás en el mundo para ser portador e instrumento de esa justicia, para que la luz de Cristo que brille en ti sea justo. A veces a la gente no le gusta, a veces a la gente no le parece, a veces a la gente le caes mal, pero el sistema de justicia no puede ser violentado, y menos en alguien que se diga cristiano, porque tú, que llevas la luz del mundo, eres un instrumento de justicia, eres un instrumento de verdad, eres un instrumento de rectitud, eres un instrumento de obediencia. Hacer menos que eso es violentar toda la obra del Espíritu Santo en tu vida, que te guía a los preceptos ya mencionados. Así que, para concluir, hago eco que el Espíritu Santo os anhela celosamente para no contristarlo, para no obstaculizarlo, para no derribarlo, para no oponérsele y, sobre todo, para que Él en nosotros glorifique a Cristo a través de las Escrituras. Esta es, pues, la santificación que el Espíritu Santo demanda de nosotros, nos ayuda de nosotros para separarnos del mundo. Que en la gracia y la infinita misericordia de Dios, a través del Espíritu Santo, nos dé las fuerzas para resistir al mundo.